Creo que cuando hablamos de inteligencia artificial parece que hablamos de una sola cosa, pero hay como muchas tecnologías dentro que están evolucionando a la vez. Esto de las alucinaciones es súper curioso porque es como si le estuviéramos dando creatividad a la IA, ¿no? Las alucinaciones no son un defecto de la IA, son una característica. Lo que pasa es que hasta ahora no le hemos sabido dar utilidad. ¿Qué jugadores hay en el mundo de la IA ahora, ¿no? ¿Cuáles son esos superjugadores que tú ves ahora en la cabeza? Google y OpenAI serían los dos principales, OpenAI de la mano de Microsoft. El otro gran jugador es Meta, que tiene una estrategia un poco distinta. Muchas de las ideas de negocio que pusimos dentro del reporte se las ha comido OpenAI. Cada vez que hacen nuevas actualizaciones, te metes en Twitter, bueno, ahora X, y todo el mundo, ¡ay, se han cargado mi negocio, se han cargado tal! En este podcast vamos a hablar con Xavi Mitjana. Xavi tiene más de 170.000 seguidores en su canal de YouTube y hace divulgación sobre inteligencia artificial. Podríamos decir que es un experto en la materia y en este podcast vamos a hablar del futuro de la inteligencia artificial, de las mejores herramientas, cómo empezó toda esta aventura para Xavi y cómo fue descubriendo todas las diferentes aplicaciones que existen. Y al final también profundizaremos en cómo va a impactar la inteligencia artificial en los trabajos en el futuro de la humanidad y en un sinfín de diferentes situaciones. Vamos a por ello. Bueno, bienvenidos a este podcast. Estoy aquí con Álvaro y Xavi Mitjana, nuestro super invitado. Bienvenido, Xavi, al podcast de Emprende Aprendiendo. Muchas gracias por invitarme y muy contento de estar aquí. Pues mira, voy a abrir yo con la primera pregunta. Bueno, Xavi, tú tienes un canal de inteligencia artificial, somos super fans. Y mi primera pregunta es, oye, ¿cuánto crees que hay aquí de hype? ¿Cuánto hay de realidad, ¿no? Ese mix, porque siempre pasa esto en muchas tecnologías que parece que va a ser ya la nueva promesa y luego se deshinchan. ¿Cómo lo ves tú el panorama? Bueno, yo creo que al final cumple un poco con los ciclos esos de Gartner, de hype y se deshincha y luego llegamos a la meseta donde todo esto parece que puede funcionar y vamos a sacar provecho y al final va a ser rentable aprovechar esa tecnología. Pero yo creo que no lo está cumpliendo exactamente como la mayoría de tecnologías. En este caso, creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, parece que hablamos de una sola cosa, pero hay como muchas tecnologías dentro que están evolucionando a la vez. Hay toda la parte de generación de imágenes, toda la parte de modelos de lenguaje, toda la parte de modelos específicos, por ejemplo, los que permiten segmentar imágenes y visión por computador. Y lo que hace esto es que esa sensación de que cuando irrumpe una tecnología nueva se genera un gran hype, se ven las limitaciones de la tecnología y luego pasan unos años a veces hasta que entendemos cómo sacarle partido. Con la inteligencia artificial yo lo que estoy viendo es que ese ciclo se medio cumple, pero se cumple tan rápido que las mejoras en esa tecnología van supliendo las limitaciones que se le van encontrando. En estos momentos hay un punto de hype porque muchas de las herramientas que van apareciendo no cumplen con las expectativas de lo que te venden en el momento. Pero pese a ello, mi sensación es que se suple muy rápido esa falta, ese margen que hay hasta llegar a la expectativa que te prometen. Por ejemplo, con Gemini hemos visto una demostración un poco fake últimamente de interacción con vídeo y que luego los prompts estaban hechos un poco con imagen, texto y ahí se veía como una interacción de vídeo y respuesta en texto, pero luego tú ves que GPT-4 con visión te puede analizar un partido de fútbol y comentártelo. Es decir, este nivel de interacción, sea con Gemini o sea con la competencia, se puede llegar a conseguir. Y las otras cosas que estoy viendo a nivel de lo que podría ser hype más a la hora de aplicar esa tecnología es que se habla mucho de la parte de lo que puede hacer esa tecnología y se desvincula un poco de los costes asociados a utilizar esa tecnología, que la podamos utilizar y que pueda ser rentable. A día de hoy hay un problema enorme de costes asociados al uso de esa tecnología por culpa del gasto computacional. Y una cosa es que esta tecnología sea realmente fiable y realmente pueda llegar a hacer ciertas cosas y cumplir con ciertas tareas, y otra es que sea razonable utilizarla para todo, que es un poco lo que se está vendiendo ahora. Seguramente cuando pasemos a una segunda fase, donde los modelos ya no vayan tanto en la línea de vamos a conseguir el modelo más grande que pueda hacer más cosas, sino vamos a diseñar herramientas con inteligencia artificial que nos ayuden a solucionar problemas específicos, seguramente es cuando empecemos a ver que esta tecnología penetra sobre todo a nivel de industria y de usuario. Ahora estamos un poco en la fase de vamos a demostrar todo lo que puede hacer esta tecnología
y luego ya veremos cómo la utilizamos. Y por esa parte es donde creo que está el hype, donde creo que se está desarrollando y se está demostrando más pruebas de concepto que no cosas reales, y ahora falta un poco aterrizarlo. Pero creo que en este caso, eso es lo que os decía antes, la curva esta del hype de Gartner va a ser muy, muy cortita. Primero vamos a ver una demostración de tecnología y muy pronto vamos a ver cosas que realmente ya se pueden usar y se le puede sacar partido. Qué guay. Oye, Xavi, lo que has comentado ahora de los costos, o sea, ¿qué es lo que haría falta, según tu opinión, para aterrizar ahora esa tecnología abajo? Digamos. ¿Qué haría falta para aterrizar esta tecnología? Yo creo que básicamente lo que hace falta es que la gente identifique necesidades para solucionar en su entorno, sobre todo sea personal o corporativo. Seguramente estamos hablando más de entornos corporativos, que es los que van a invertir en el desarrollo de esta tecnología, y empiecen a trabajar en optimizar modelos más pequeños que les ayuden con su corpus de conocimiento necesario. Es decir, no necesitas un modelo como GPT-4 para manejar la información a veces que puedes tener en documentos muy estandarizados para que te ayude a rellenar formularios, por ejemplo. Seguramente con modelos más pequeños que se puedan ejecutar incluso en máquinas de consumo, ciertas tareas ya se podrán realizar. Entonces, yo lo que creo es que el objetivo para solucionar ese problema del coste computacional será entrenar modelos pequeños que te ayuden en tareas específicas y que sean muy buenos en eso. Y además eso te evita otro de los grandes problemas de la inteligencia artificial, que son las alucinaciones, el que la inteligencia artificial se invente respuestas que no tengan nada que ver con lo que tú esperas. Yo creo que por ahí vendrán la mayor parte de soluciones que veremos el próximo año en herramientas que vamos a utilizar. Es decir, los que no hablamos de las personas que la inteligencia artificial no les interese más allá de como tecnología que les puede solucionar cosas, creo que interactuarán más con ese tipo de modelos pequeñitos que incluso podremos encontrar en el móvil solucionando tareas concretas. Por ejemplo, Google presentó ayer una nueva función en su Pixel 8 Pro, que es la capacidad de tú le hablas, él te escucha y en vez de hacerte la transcripción del texto ya te lo convierte en un tipo de nota con una estructura más fácil de leer, te lo puede categorizar, te lo puede clasificar. A la gente que empiece a utilizar estas herramientas, que eso lleve inteligencia artificial o no, le va a dar igual. Y que ese modelo sea un modelo de 3.000 millones de parámetros en vez de un modelo de 300.000 millones de parámetros, también le va a dar igual. Lo que le va a importar es que esta tecnología le solucione un problema o una tarea concreta. Y esto creo que lo vamos a empezar a ver. Que los modelos no sean necesariamente más capaces, sino que sean más eficientes y que funcionen bien como herramientas, que es al final para lo que necesitamos la tecnología. Xavi, a ti, esto de la inteligencia artificial te ha hecho plantearte cuestiones que hasta ahora no te habías planteado. Por ejemplo, ¿qué es el pensar, básicamente, ¿no? O sea, te está abriendo nuevas interpretaciones del pensamiento humano o lo ves como simplemente una herramienta y punto. Yo tengo tendencia a verlo como una herramienta. Mi aproximación desde siempre a la inteligencia artificial no ha sido más en concreto a la inteligencia artificial, sino a herramientas útiles. Yo desde 2013 que trabajo con herramientas de inteligencia artificial, pero no le he puesto el foco al concepto de inteligencia artificial desde hace año y medio, entre año y medio y 2. ¿Por qué? Porque al final para mí la tecnología sirve para solucionar cosas. El hecho de que esta tecnología pueda hacer cosas tan sorprendentes con el lenguaje y que pueda incluso articular ciertos razonamientos de un modo tan aparente sí que te hace pensar un poco qué es lo que hacemos los humanos y qué nos diferencia un poco de esta tecnología. Y cuando lo piensas, te rompe un poco el esquema porque lo que tú estás viendo parece un razonamiento bien hecho, pero cuando ves cómo está hecho esta tecnología por detrás, al final es solo un predictor muy bueno de la siguiente palabra. Es algo realmente sorprendente. Pero si te informas aún más, vas viendo que esta propia tecnología tiene limitaciones a la hora de procesar secuencias lógicas muy sencillas. Por ejemplo, si su dataset tiende a mostrar una información hacia un lado, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un paper que leí hace poco. Si tú le preguntas a la inteligencia artificial quién es la madre de Tom Cruise, ella te dice rápidamente Meryl Pfeiffer. Pero si tú le preguntas quién es el hijo de Meryl Pfeiffer, te dice que no conoce a esta mujer. Cosas como estas te demuestran que la inteligencia artificial en realidad no está razonando, sino que está haciendo una predicción sorprendentemente precisa de cuál es la respuesta correcta en base a un corpus de conocimiento. Y es muy contraintuitivo, porque tú le puedes llegar a pedir auténticas verdades a la inteligencia artificial y ella es capaz de responderlas y responderlas bien. De hecho, hay otro paper que dice que la inteligencia artificial es capaz de explicar mejor la mayoría de conceptos que un humano experto en un área concreta, pero si luego haces el ejercicio de preguntarle
Ahora explícame por qué me has explicado esto de este modo. El humano te lo hará perfecto porque el humano tiene que entender lo que explica para poder explicarlo bien y la inteligencia artificial tiene problemas. Es decir, te ha hecho una explicación perfecta y cuando le dices, ahora razóname por qué me lo has explicado así, comete errores. De modo que te das cuenta que no piensa realmente. Es difícil a veces porque cuanto más te metes en este mundillo y más cosas raras le pides, más te sorprende, pero luego vas encontrando información que de momento ves que está un poco enlatada en un corpus de conocimiento enorme, pero enlatada ahí. Sigue ahí un poco procesos probabilísticos puros para elaborar respuestas. Por lo que no piensa. De momento así que no he llegado a plantearme aún esos debates existenciales sobre si la inteligencia artificial puede llegar a razonar o pensar, porque de momento la información que me llega es que no razona como tal. Bueno, volviendo al tema ahora justo del razonamiento y de Gemini, de la presentación de Google, porque yo también la estuve viendo en directo y claro, yo flipé, ¿no? Cuando te ponen el vídeo empiezan a hacer trucos de magia, te ponen imágenes y ahí fue cuando estaba yo pensando, digo, ostras, han conseguido ese paso que acabas de comentar de razonar en tiempo real con vídeo, ¿no? Claro, después te pones a ver el artículo y es lo que tú dices, ¿no? Han cogido imágenes súper específicas, le han puesto los prompts específicos para tener un resultado. Entonces, ¿en qué estado ahora mismo estaría esta capacidad de la IA, ¿no? O sea, ¿en qué momento estaríamos ahora en ese... o cuán lejos estamos del razonamiento en el que las IA podrían ya incluso superarnos? A mí la demo de Gemini, el que hiciesen ese staging con la parte de vídeo a texto como se vio, no me parece tan grave o algo que se aleje tanto de lo que debería poder hacer este modelo, porque al final el vídeo es una secuencia de fotogramas, si tú a la inteligencia artificial te puede analizar diferentes fotogramas clave, le dices que te analice como imágenes cada cierto lapso de tiempo un fotograma y debería poder inferir secuencias. De hecho, este es el ejemplo que os hablaba antes de cómo puede la inteligencia artificial comentar un partido de fútbol a partir del análisis secuencial de cada uno de los fotogramas. Que pueda llegar a hacer esto no significa que pueda llegar a razonar en tiempo real. De hecho, una de las trampas que nos hacen todos cuando hacen una presentación de un nuevo modelo son los tiempos de latencia e inferencia, que tú ves que todo va muy rápido en las demostraciones y a la hora de la verdad, cuando tú estás interactuando, por ejemplo, intentando crear un GPT en ChatGPT, tienes sus dificultades y tardas bastante en conseguir que te dé las respuestas. Pero yo creo que el hecho de que pueda llegar a analizar vídeo en tiempo real no significa que llegue a una capa de razonamiento mayor de la que tiene actualmente. Y yo creo que el momento en que la inteligencia artificial empiece a razonar será el momento en que a partir de un corpus de conocimiento pequeño pueda inferir conocimiento nuevo. Y de esto también ya empiezan a salir investigaciones y sistemas que permiten que la inteligencia artificial cree conocimiento nuevo. De hecho, ayer o esta semana Google DeepMind publicó un paper que se llama FanSearch, donde juegan a un sistema muy curioso, las alucinaciones, algo que en principio no queremos de la inteligencia artificial. Ellos las aprovechan para que con otro modelo verifique qué alucinaciones pueden ser productivas de cara a encontrar una solución nueva a un problema. Y a partir de ahí infieren soluciones que no están dentro de su corpus de conocimiento. Cuando se crea un mecanismo que permita que la inteligencia artificial, de un modo más o menos sencillo, pueda inferir conocimiento nuevo a partir de un corpus muy limitado, entonces estaremos acercándonos un poco a la capacidad de razonar de la IA. Yo siempre lo comparo con un niño pequeño que maneja un corpus de 3.000 palabras y le pides dibújame un unicornio, te lo podrá dibujar. Le dices que es un caballo con cuerno y podrá asociar los dos conceptos y te lo podrá dibujar. Una inteligencia artificial basada en lenguaje, para poder llegar a cosas similares, ha tenido que ser entrenada con trillones de tokens y palabras y contenidos. El problema es de escala. Nosotros a nivel humano no podemos llegar a imaginarnos la cantidad de información que está manejando a la vez para elaborar respuestas a la inteligencia artificial. Yo creo que el razonamiento parte de lo contrario, de tener relativamente poco conocimiento y poder inferir cosas nuevas. Cuando esta capacidad sea la que pueda realizar la inteligencia artificial de un modo ágil, ahí es cuando yo creo que estaremos más cerca de inteligencias artificiales que se parezcan un poco más a nosotros. Esto de las alucinaciones es súper curioso porque es como si le estuviéramos dando creatividad a la IA, ¿no? O sea, esa alucinación en el fondo todos la tenemos de vez en cuando y a veces eso es creatividad, ¿no? Oye, ¿y si hacemos esto? Y dices, ¿pero qué dices? Y resulta que de ahí infieres algo que te hace llegar a una solución que sea lógica. Exacto. Esto, bueno, hoy en LinkedIn leía precisamente esto. Digo, las alucinaciones no son un defecto de la IA, son una característica. Lo que pasa es que hasta ahora no le hemos sabido dar utilidad.
si alucinar es un poco lo que hacemos nosotros cuando pensamos cosas que a veces no pueden funcionar. ¿Y cuántas cosas alucinamos que no funcionan como humanos? Y tarde o temprano somos capaces de corregir las que funcionan y de ahí poder inferir soluciones que sean prácticas. Un poco, yo lo que creo que hacen los investigadores es cómo pensamos los humanos y cómo podemos replicar esos patrones con la tecnología actual. Y a partir de replicar esos patrones, a veces descubren algo nuevo que les hace avanzar de golpe a un nuevo estadio. Y ahora están un poco en eso, en ver cómo el generar cosas que no tienen sentido a veces pueden ser el primer paso hacia una solución de algo que sí tenga sentido. Es algo bastante curioso. Pero lo están acotando a cosas muy concretas que se puedan validar fácilmente por la IA. En este caso, creo que estaban intentando solucionar como problemas matemáticos a partir de la generación de código. Que esto el evaluador lo tiene mucho más fácil para ver si eso puede tener sentido o no tiene sentido. Aún no es tan amplio como lo hacemos los humanos. Oye, Xavi, y tema de... estoy empezando a oír cosas de que se entrena la IA, o sea, hasta ahora la inteligencia artificial se ha entrenado con data hecha por humanos, y esto de la data sintética, ¿te suena de algo? O sea, como que ya se está empezando a entrenar con data hecha por otras IAs. Sí, es exactamente, la descripción corta sería exactamente esta, porque es una manera de evitar sesgos, en cierto modo. El problema que tienes es que por mucho que tú quieras evitar que una inteligencia artificial tenga sesgos, si tú el dataset con la que la vas a entrenar tiene esos sesgos y básicamente el dataset lo extraes de cómo nos comportamos los humanos y los humanos que generamos más datos somos la sociedad occidental, pues de un modo absolutamente claro vas a tener ese dataset sesgado. Una de las maneras para evitar ese tipo de sesgos es precisamente empezar a inferir datos sintéticos que corrijan o mitigan la preponderancia de un tipo de información respecto a otra. Por ejemplo, para eso sé que los datos sintéticos se han empezado a utilizar. O luego, para determinados casos donde no hay suficiente información sobre un tema concreto, la inteligencia artificial se puede utilizar para completar o equilibrar ese dataset con más información de ese tema para que sea más precisa al dar respuestas de ese tipo. O a veces para reestructurar. La inteligencia artificial funciona mejor siempre cuando te puede responder con un patrón similar a la entrada de datos que ha sido creada. De modo que si tú coges un dataset y con datos sintéticos reestructuras la información para que luego te devuelva la información siempre de un modo más parecido a como tú quieres que te la resuelva, tanto en la entrada como en la salida, ese sistema también se vuelve más eficiente. Bueno, hay diferentes aproximaciones con datos sintéticos y algunas son bastante interesantes. ¿Y esos datos sintéticos pasan algún filtro humano una vez que lo ha hecho la IA? Lo digo por el tema de pasar un sesgo de uno a otro. Claro, aquí en la inteligencia artificial hay como diferentes sistemas a la hora de entrenar modelos. El sistema más habitual era el sistema de etiquetado humano. Tú tenías pues ciertas imágenes, en estas imágenes aparecían ciertas cosas, un humano las etiquetaba para que la inteligencia artificial las pudiese identificar dentro del dataset y a partir de ahí entender qué era esto, poderlo comparar con otras cosas y aprender a realizar una tarea. Ahora lo que se está haciendo es empezar a crear técnicas de autoetiquetado. Hay algunas curiosas, como a partir de cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, puede entender imágenes, lo que se hace es darle imágenes semicompletas que puede autocompletar. De modo que si las completa bien, puede identificar qué es la imagen y puede seguir iterando ese sistema. En estos momentos yo creo que leí a Andrew Ng, creo que es ex Google DeepMind y tiene como una plataforma de formación gratuita de inteligencia artificial dentro de Coursera, que de momento la inteligencia artificial, o lo que va a producir un cambio mayor a nivel de impacto corporativo y de rendimiento económico de la inteligencia artificial va a seguir siendo este tipo de tecnología, la tecnología de etiquetado humano. Por eso lo que decía antes de las curvas de Gartner, aquí volvemos un poco a ello. Esta tecnología que llevamos años utilizándola ahora está en un periodo de madurez donde nos va a aportar muchas soluciones. La tecnología de inteligencia artificial generativa y el resto de tecnologías que hemos visto más recientemente entrarán en un periodo de madurez un poco más tardío. Por lo que, volviendo un poco a la pregunta que me has dicho, de momento creo que se van a seguir etiquetando muchos sistemas manualmente, pero el objetivo es que tanto sea con datos sintéticos como sistemas de entrenamiento autoetiquetados, esto sea cada vez menos necesario, porque además es un problema que es lo que limita un poco el crecimiento de estos modelos. Y, Xavi, ¿qué jugadores hay en el mundo de la IA ahora? Porque los que nos escuchan a lo mejor no
no saben, ¿no? Que hay muchas empresas de IA que yo lo que veo es que cogen la API de un OpenAI, montan su empresa de IA, pero en el fondo los jugadores más potentes está Microsoft y unos cuantos más, ¿no? ¿Cuáles son esos superjugadores que tú ves ahora en la cabeza? Google y OpenAI serían los dos principales. OpenAI de la mano de Microsoft. Evidentemente, Microsoft además tiene toda su línea de desarrollo de modelos de inteligencia artificial que se puede aprovechar de OpenAI. Estos quizás son los dos más visibles. El otro gran jugador es Meta, que tiene una estrategia un poco distinta. Ellos generan muchos modelos, los libera a la comunidad open source, porque mi teoría es que a Meta lo que le interesa es disponer de herramientas para poder desarrollar sus estructuras de metaverso y toda la apuesta que tienen a la hora de crear un entorno sintético donde luego poder maximizar sus productos de redes sociales, pero es un jugador muy importante, de hecho yo creo que es de los más importantes. Luego está en el campo del open source Stability con sus modelos de Stable Diffusion y que también están sacando modelos de generación de lenguaje como StableLM, modelos de audio, bueno, están en diferentes líneas. En Europa, quizá la más conocida ahora mismo es Mistral, que es una startup francesa en la que han invertido, creo que recientemente, 400 millones de euros. Ya había recibido una primera inversión de 100 y pico millones y ahora creo que ha recibido una de 400 millones. Lo estoy diciendo de memoria, debería revisarlo. Y que ha sacado un modelo muy interesante que se llama el Mixtral, que es un modelo que con el equivalente a un coste de inferencia de un modelo de 13.000 millones de parámetros, rinde como uno de 70.000 millones de parámetros. Por lo que llevamos en esto de la optimización es un modelo muy interesante. Este sería uno de los jugadores que puede ser importante quizá más a medio plazo. Y luego hay los gigantes clásicos de la inteligencia artificial que últimamente no hacen mucho ruido o no identifico que estén sacando nada concreto, como por ejemplo es IBM. IBM a nivel de inteligencia artificial fue de las empresas que apostó más fuerte hace 10 años o así, con toda su producto Watson, y ahora mismo no hace mucho ruido. Lo tengo un poco desubicado, pero entiendo que no habrán dejado esa línea cuando fueron de los pioneros en esto. No diría que sea uno de los jugadores principales, pero sí que es una de las grandes empresas que se debe tener en cuenta. Pero a bote pronto, para mí los tres principales, los que he dicho. Microsoft con OpenAI, que es importante decir que son dos jugadores distintos, pero yo los pongo en el mismo grupo. Google y Meta, que son los que al final están poniendo dinero. Y luego está evidentemente Nvidia como el elemento o el jugador que en estos momentos tiene un monopolio absoluto del hardware que se necesita para hacer correr estos modelos. AMD e Intel han celebrado su evento justo hace 2 semanas y presentando cosas interesantes, chips ya muy enfocados también a correr modelos de inteligencia artificial, pero claro, Nvidia les tiene una ventaja enorme. De hecho, el motivo por el que ChatGPT Plus cerraron el acceso a nuevos usuarios fue por la disponibilidad en principio, por la disponibilidad de chips y placas de Nvidia, por lo que es otro de los gigantes. Y Nvidia también está trabajando además en el desarrollo de sus propios modelos de inteligencia artificial, por lo que posiblemente sea el principal jugador a día de hoy, pero no del que vemos herramientas que nosotros usamos en nuestro día a día, o no mayoritariamente. ¿Y Amazon se está perdiendo esta pelea o cómo lo ves? Bueno, están Amazon y Apple. Amazon, su jugada ha sido invertir muy fuerte en Anthropic, que es otro de los jugadores que me he olvidado de mencionar, que es una empresa que se escindió, o sus directivos se escindieron de OpenAI y que tiene modelos muy interesantes, como es la familia de Cloud. Ha apostado muy fuerte a esta empresa para poder utilizar sus modelos de un modo similar a como hace Microsoft con OpenAI, y también está desarrollando tecnología. ¿No? Amazon es otro de los que, claro, como está en un sector más B2B en muchos aspectos, igual no lo tenemos tan localizado, pero sí que está apostando. El problema es que tecnología propia no le tengo tan ubicada que tenga alguna en concreto que destaque, o al menos que podamos utilizar nosotros de modo fácil y rápido. Y el otro actor que yo creo que ha invertido mucho en IA, pero de momento pues parece que no es su guerra, es Apple. Apple es de los grandes, la empresa que ha adquirido más startups relacionadas con inteligencia artificial en los últimos, no sé si eran 5 o 6 años, por lo que algo que renacer con la inteligencia artificial, pero de momento tampoco se están moviendo mucho. O sea, hay actores que igual no suenan tanto o no te vienen a la cabeza tan rápido, pero que están ahí y que están invirtiendo mucho en este tema y a ver qué mueven.
Hay otro actor que es Inflection, que también, si no recuerdo mal, lo fundó un ex Google DeepMind, Suleiman, creo que salió de Google DeepMind, y también está sacando su modelo, sus modelos de lenguaje con una perspectiva un poco diferente, más enfocada a la seguridad, estabilidad y a establecer un contacto más humano con los modelos de lenguaje, que también puede llegar a ser un actor interesante dentro de este panorama. Pero realmente grandes es que los que alimentan las noticias son los que hemos dicho. Google, Meta, Microsoft, OpenAI. Y luego los otros seguro que no los vemos tanto, pero también hacen cosas interesantes. Te toca, Álvaro, dale caña. Nada, de hecho, iba a seguir comentando por dónde ibas, porque no sé si conoces algún actor asiático. Porque ahora mismo tenemos todo el tema en Occidente, pero... No me acuerdo. Yi creo que se llama el modelo. Un momento, porque esto os lo miro en un segundo. Hay una empresa asiática que tiene un modelo bastante interesante. A ver si encuentro donde había la tabla de comparaciones. Aquí. El modelo, sí, Yi. El modelo se llama Yi y la empresa se llama 01, exacto. El modelo Yi de 34.000 millones de parámetros de una empresa que se llama 01 AI, y esta es una empresa asiática, es una empresa china, creo que es el CEO, y es un modelo que, bueno, se habla bien de él, no lo he probado aún, pero sé que China está invirtiendo también en todo lo que es el ámbito de la inteligencia artificial. Y de allí sé que hablaban bastante bien y que había puntuado muy bien en según qué benchmarks, pero no lo he probado. Porque China siempre he oído que tenían muchísima, o sea, menos privacidad y más data con las que entrenar estos modelos. ¿Eso es real o...? Bueno, datos hay. Yo creo que por mucho que China tenga igual más control de la población y pueda tener incluso más datos, en las sociedades occidentales también se recogen muchos datos. Yo creo que tiene más mérito curar bien estos datos para que a la hora de entrenar los modelos salgan cosas eficientes que no escasez de datos a día de hoy. Incluso en Europa, que somos un entorno donde la protección de datos es casi lo primero, si se quieren conseguir datasets para entrenar inteligencias artificiales en algo específico, incluso en temas sensibles como son el sector médico o sanitario, se podrían llegar a conseguir. China quizá lo tenga más fácil, pero no creo que los datos en estos momentos sean la limitación principal para conseguir buenos modelos de inteligencia artificial, y que el hecho de que China pues, sea un poco o proteja menos la privacidad de sus ciudadanos sea la ventaja principal que tenga a la hora de entrenar nuevos modelos, porque de datos vivimos en la sociedad de los datos. Todo el mundo tiene una cantidad ingente de datos de nosotros, incluso aquí en Europa, por lo que es más una cuestión de talento y de recursos para poder entrenar los modelos. Guay. O sea, decía el tema de los competidores, digamos, asiáticos, porque hace un par de semanas en la newsletter tratamos el tema de que el gobierno de Estados Unidos estaba capando a Nvidia para que le mandaran chips de inteligencia artificial a China. O sea, obviamente esto viene por tema también de, geopolítica y de las últimas restricciones con el tema comercial, pero era por si es que estaban apareciendo ahora competidores que realmente les estaba preocupando, ¿no? A grandes como Microsoft o OpenAI, digamos. Bueno, el tema de los microchips ya antes de la llegada de la inteligencia artificial se había convertido en un enclave geopolítico crucial. Allí Taiwán es un país que marca un poco el devenir del futuro casi todo el mundo, porque era el principal proveedor de microchips que son claves para cualquier industria, incluso la industria militar, por lo que es posible que Estados Unidos presione a Nvidia para que sea proveedor principal hacia él y no hacia China. No viene de ahora. De hecho, con el COVID ya se vio también lo vulnerables que éramos en Europa al abastecimiento de este tipo de microchips y de tecnología, y es clave en casi todo lo que hacemos a día de hoy. Por lo que, más allá de la inteligencia artificial, tiene sentido que Estados Unidos trate de controlar un poco más sus socios estratégicos. Creo que tiene también acuerdos con Taiwán, que es donde se produce gran parte de los microchips a nivel mundial, y que ahora creo que estaba invirtiendo un poco, como también quiere hacer en Europa, en crear fábricas de microchips y de placas de silicio, básicamente, en nuestro territorio para no depender tanto de Asia. No sé si tiene que ver exclusivamente con la inteligencia artificial,
porque muchas veces ahora se aprovecha la inteligencia artificial para disfrazar cosas que venían de más lejos. Xavi, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo entraste en el mundo de la inteligencia artificial? Antes, ¿a qué te dedicabas? ¿Era algo que siempre te ha gustado? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo soy un perfil un poco raro, me estoy dando cuenta ahora que hablo con más gente. Yo empecé, en principio iba para ingeniero, empecé aeronáutica con 18 años, no me gustó y me pasé a comunicación audiovisual. Fue un salto bastante radical, pero como siempre me había gustado la parte de ciencias y tecnología, cuando terminé pues, la parte de comunicación audiovisual, entré a trabajar en divulgación científica, en un centro de investigación en la Universidad de Lleida, donde básicamente pues, les hacía un poco de todo. Hacíamos webs, hacíamos fotos, hacíamos vídeos, pero esto me obligaba a estar en contacto con aprender y con tener curiosidad para diferentes desarrollos e innovación. Entonces, durante muchos años, la principal actividad estaba en este sector. Trabajaba para diferentes universidades, diferentes grupos de investigación y centros de investigación, apoyándolos en la divulgación, porque más a nivel de financiamiento, pues como les llegan ayudas de diferentes sitios y subvenciones, pues una de las partes que estaban obligados a hacer era comunicar los resultados de la investigación que estaban haciendo. Por esa parte viene todo un poco mi curiosidad por lo que es tecnología. Ahí ya documenté algunos proyectos de inteligencia artificial y siempre me llamó la atención. Y además de esta parte, pues teníamos una parte más de hacer webs y hacer proyectos para pequeñas empresas de Lleida. Llegó el COVID y como se nos cayó toda la parte de producción audiovisual, pues decidimos con el tiempo que teníamos y como el único que podía poner delante de cámara era prácticamente yo, pues decidimos abrir un canal de YouTube. Bueno, lo habíamos abierto un poco antes, pero lo empezamos a trabajar realmente cuando llegó la pandemia. Y de ahí empezamos a hablar de comunicación, proyectos, pero siempre nos habían gustado las herramientas. Y empezamos a compartir mucha información de herramientas relacionadas con inteligencia artificial. Nosotros no poníamos el foco en que fuesen herramientas de inteligencia artificial, un poco lo que he dicho antes. A mí me seduce más la utilidad de una herramienta que cómo está hecha, pero compartimos herramientas de borrar fondos en un clic, o herramientas de recuperar el color de imágenes, voces sintéticas, herramientas de transcripción de texto, herramientas de subtitulado automático. Bueno, todo esto eran herramientas de inteligencia artificial hasta que llegaron las herramientas vinculadas a modelos de lenguaje. Ahí sí que ya empezamos a interesarnos un poco más por la tecnología que estaba detrás, pero siempre a nivel muy práctico. Y recuerdo que aún así, en esos momentos, cuando compartíamos herramientas tipo ChatGPT, que no eran ChatGPT, como Twitter y similares, la manera como la recibía la audiencia era un poco tibia. Es como esto, vale, es curioso, pero no funciona. Y un año después fue cuando llegó ChatGPT y parecía que esto era magia negra y yo lo vi y yo me acuerdo cuando mi hermano me decía, tienes que hacer un vídeo de ChatGPT. Y yo dije, ¿para qué? Si ya hicimos vídeos de herramientas de generación de lenguaje y nadie les hacía demasiado caso. Y en este caso mi hermano tenía razón, que es el 50% del proyecto y suerte que le hice caso de empezar a hacer vídeos de ChatGPT. Pero el caso es que en ese periodo en que cada vez íbamos compartiendo más herramientas basadas en inteligencia artificial, llegó toda la parte de open source, llegó la parte de generación de imágenes con Stable Diffusion y donde podías empezar a jugar más con esta tecnología y empezar a hacer tutoriales y explicar cosas un poco diferentes. Y ahí fue cuando viramos al canal ya directamente a inteligencia artificial, sobre todo la parte de generación de imágenes. Luego, esto fue en septiembre, octubre de 2022, pues en noviembre, o diciembre, porque fue a finales de noviembre, llegó ChatGPT y ya viramos completamente el canal a inteligencia artificial. Y a partir de ahí, pues explicamos, pues, volví a recuperar un poco el trabajo que hacían los centros de investigación cuando hacía divulgación científica. Y conservamos la parte práctica, los tutoriales de cómo aprovechar herramientas, pero también empezamos a explicar un poco cómo funcionaba por detrás todo esto. Y este es básicamente el modo en cómo he acabado haciendo divulgación de inteligencia artificial. Xavi, y con toda la información que tienes de herramientas y de todo lo que has probado, lo pienso para alguien que nos esté escuchando que no haya probado más que ChatGPT. ¿Qué le recomendarías a lo mejor, pensando un poco en el futuro, que le puede venir bien o en qué herramientas podrían empezar? Bueno, ChatGPT es la herramienta ideal para jugar. Yo creo que como herramienta útil la pongo un poco entre paréntesis porque yo creo que sigue siendo un experimento donde nos hace una demostración de todo lo que puede hacer la inteligencia artificial y por lo tanto para empezar y para hacer una formación es ideal porque te permite ver generación de texto, generación de imágenes, la parte de visión por computador al poder chatear con imágenes, bueno, puedes hacer análisis de datos, pues lo puedes hacer todo en una herramienta.
Luego, aquí ya depende de la necesidad de cada cual y para qué lo necesite. Se pueden hacer cosas muy útiles con herramientas que pues, son mucho más básicas. A mí una herramienta como quitar el fondo de imágenes casi la utilizo tanto como ChatGPT y es una herramienta muy básica. Aquí sería ver para qué quieres la tecnología y a partir de ahí se pueden identificar un montón de herramientas que pueden ser útiles. Yo le recomendaría empezar trasteando por los modelos de lenguaje, ChatGPT, Claude también es gratuita, probar con BAR, ver cómo funcionan y ver cómo te tienes que relacionar con esta tecnología porque el cambio de interfaz es curioso. Y a partir de ahí investigar para qué es lo que hace en su día a día y qué herramientas de inteligencia artificial le pueden ayudar a hacer mejor tareas concretas. Pero es muy difícil hacer una recomendación general porque con inteligencia artificial se puede hacer prácticamente de todo y nosotros en nuestro día a día cada persona es un mundo y se pueden hacer cosas, bueno, cada uno hace cosas muy distintas. Y Xavi, ¿y ideas de negocio que veas para emprendedores que digas, oye, nadie está haciendo esto o aquí hay un hueco para rellenar? Yo creo que al final tú has hecho una de ellas que para mí, bueno, es lo que más cercano a casa está, que es crear una especie de empresa de medios, ¿no? De comunicación, divulgación, que eso siempre va a haber hueco, ¿no? Cuando hay una tendencia. Pero ¿qué más cosas ves que dices, oye, pues si ahora no tuviera esto y tuviera la capacidad, pues me lanzaría a hacer esta otra cosa? Bueno, esta es una pregunta difícil porque el problema que tienes con esta tecnología es si vas a depender de tecnología de terceros o no. Porque sobre la base de lo que te ofrece OpenAI, lo que has dicho antes, han surgido un montón de startups, pero que luego ChatGPT hace una mejora y se las come. Y si no tienes una propuesta de valor asociada a otra cosa que no es la función en sí, muy probablemente te encuentres con que ChatGPT, un poco como hace Amazon con sus proveedores, te vaya comiendo mercado y terreno. Por lo que es difícil apostar por hacer algo concreto con inteligencia artificial si tú no puedes desarrollar la tecnología. Dicho esto, con todo lo que está soltando Meta, y yo aquí ya lo suelto porque yo quiero hacer un podcast y me gustaría tener gente internacional, han sacado un modelo que creo que es open source, casi todo lo que liberan es open source, ahora tendría que mirar la licencia exacta, pero que te permite hacer transcripción de audio en tiempo real. Bueno, tienes una latencia de 2-3 segundos. A mí me encantaría que algún emprendedor hiciese una herramienta como la que estamos utilizando ahora, un StreamYard, un Riverside, donde tú pudieses estar hablando en tu idioma, el que te está escuchando te escuchase en el otro idioma, respondiese en su propio idioma, tú lo escuchases en tu idioma y por debajo todo quedase en el idioma original de cada uno y con subtítulos. Y que tú tuvieses todas esas pistas colocaditas para poder hacer, pues esto, para facilitar la creación de contenido en diferentes idiomas. La tecnología está disponible para hacerlo. No sé los costes computacionales que tendría mover todo esto, pero los modelos están ahí. Yo digo, ostras, una herramienta que tú puedas hablar en tu propio idioma, el otro puede hablar en su idioma y que luego el resultado final esté en el idioma nativo de ambos subtitulados. Esto tiene un potencial enorme. A mí me encantaría ver una herramienta como esta que estuviese disponible. Por ejemplo, de cosas que he visto recientemente. Si nos ponemos aquí a hacer brainstorming, seguro que se nos ocurren 50.000 proyectos más. Pero en la línea de lo que os decía, por ejemplo, Ali Abdaal ha sacado un proyecto que es hacer lo que te he dicho antes, notas de voz. Tú le dices cosas a la IA y ella te lo categoriza automáticamente. Pues bien, ayer Google, en su actualización del Pixel Pro 8, ha dicho que una de las funciones que tendrá será justamente esta. Por lo que, claro, tú te lanzas a hacer un proyecto que, por sencillo que sea, pues requiere de sus costes y un gigante en nada te saca una actualización para un dispositivo que hace esa misma función. Por eso digo que ideas muchas, pero no sé si yo me lanzaría a hacer una startup de inteligencia artificial si no tuviese muy claro que el valor diferencial de la propuesta de valor que voy a aportar es mayor que simplemente el uso de la tecnología que estoy haciendo. Por ejemplo, también estuve hablando hace poco con una startup relacionada con el ámbito legal que se llama Little John y que ellos han entrenado sus propios modelos, han creado toda su infraestructura con inteligencia artificial y además han cambiado por completo el concepto de interacción con esta tecnología. Han pasado de la interfaz conversacional típica a crear algo que se ajusta mucho a las dinámicas de cómo los despachos de abogados procesan las comunicaciones de los juzgados. Y claro, el acercar tanto tu propuesta de valor al modo en cómo utilizará el usuario final esta herramienta sí que te diferencia.
Pero en base a funciones, yo tengo la sensación de que si tu propuesta de valor es una función, por muy chula que sea, o la tienes extraordinariamente bien resuelta, o el gigante de turno en la próxima actualización de su herramienta principal se te va a comer. Entonces, es más conocer sectores, pensar soluciones Sí. y luego ver si la inteligencia artificial es la manera de solucionar eso. Más que pensar en inteligencia artificial y a partir de aquí me invento algo. Bueno, al final yo Exactamente. creo que es Mira, todo. Trabajar muy bien la propuesta de valor. exactamente. Nosotros en la suscripción que tenemos, bueno, nosotros tenemos Emprende Pro, que todos los domingos mandamos una tendencia y llevamos analizando el tema de la IA pues desde hace 1 año y medio. Claro, nosotros empezamos metiendo la IA como ideas de negocio, pero llegó un punto en el que ya estaba en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora revisas los reportes de hace 1 año, 1 año y medio, ves que muchas de las ideas de negocio que pusimos dentro del reporte se las ha comido OpenAI. Y de hecho, cada vez que hacen una promoción, o sea, que hacen como nuevas actualizaciones, te metes en Twitter, bueno, ahora X, y todo el mundo, ay, se han cargado mi negocio, se han cargado tal. Entonces, el riesgo asociado, como tú has dicho, a la funcionalidad, súper alto. O sea, o la propuesta de valor va enfocada en algo más real, que sí que solucione un problema, pues es que está fuera. Está fuera. Relacionado con esto, hay un chico en Twitter, no sé si le seguís, que se llama Levelsio, Sí, que se dedica básicamente a es, hacer MVPs de diferentes tipos y que desde que ha salido la inteligencia artificial pues lo tiene más fácil y va haciendo esto, MVPs muy rápidos y algunos le funcionan y se los vende o se los queda, pero sí. básicamente iteran esto. Esta es una de las cosas buenas y malas que tiene la tecnología. Si te permite hacer cosas nuevas muy rápido y muy fácil, pero si es muy fácil, te copiarán rápido. Es la otra cosa, no tienes margen. Tiene que ser Entonces, muy rápido. claro, el mercado lo tienes que copar con otra cosa más allá de la función. La propuesta de valor tiene que estar en otro sitio porque a nivel tecnológico trabajamos también con una consultora que se dedica a hacer estos proyectos y dices que proyectos que antes teníamos que hacer en 1 año, preparar un MVP nos llevaba meses, ahora lo hacemos en 3 semanas. Pero claro, son MVPs no para lanzar a productos, sino para satisfacer la necesidad de una empresa concreta y es diferente. Si tú haces esto, lo conviertes en un producto, en 4 días te aparecerá alguien que te lo hace mejor. Y luego cosas aún más jodidas, porque en esta empresa también lanzan sus propias startups y llevan pues meses trabajando en una startup de moda y que funciona muy bien y todo muy bien, pero de repente en China, el otro día les pasé, sacan un modelo que hacen lo que quieren hacer ellos y los dejan open source y te quedas como, ostras, seguramente ellos se podrán aprovechar de este modelo e incorporarlo dentro de su sistema y además tendrán toda la parte de red clientelar y podrán aprovechar otras cosas, otras ventajas que les ponen al mercado, pero te encuentras con estas cosas, con la inteligencia artificial, de que de un día para otro te aparece una tecnología que a veces dejan libre que hace lo que tú has estado trabajando durante meses. Por lo que casi que mejor centrarse en intentar encontrar una buena idea y un buen hueco de mercado y luego si hace falta utilizar inteligencia artificial se utiliza, pero no pensar en esto es muy fácil, vamos a crear una función que funcione muy bien y con esto seguro que de luego encontramos el mercado, porque todo lo que se base en esto, lo que has dicho tú, OpenAI o Google o quien sea, en 2 días va a implementar la función en sus sistemas y a ti te va a dejar con el culo al aire. Y Xavi, ¿tú cómo ves 2024? ¿Crees que esto solo acaba de empezar? ¿Crees que...? Porque claro, ChatGPT lleva 1 año casi, ¿no? O sea, parece que fue hace una eternidad. ¿Cómo ves el siguiente año? Yo creo que, bueno, que 2023 ha sido un poco el año del hype, de la irrupción de esta tecnología y que 2024 tiene que ser el año donde empecemos a aterrizar un poco todo esto. Hay gente que está invirtiendo dinero, que ya querrá ver un retorno en las herramientas que está utilizando. Las limitaciones de implementar esta tecnología ya las hemos comentado a nivel de coste, a nivel de mantenimiento, a nivel de muchas cosas. Por lo que 2024 tiene que ser el año donde empecemos a aterrizar esto y se empiece a utilizar de un modo amplio y sensato. Por ejemplo, yo creo que lo que veremos en 2024, de hecho lo comento en el vídeo que publiqué ayer, es una tendencia a la miniaturización de modelos, a crear modelos cada vez más pequeños que funcionen muy bien en ámbitos concretos y que se incorporen dentro de hardware menos exigente, incluso en dispositivos móviles. Esto es lo que hará esta tecnología realmente accesible y sostenible. Y creo que 2024 seguirá la tendencia de grandes novedades porque se está investigando mucho alrededor de esta tecnología y se está invirtiendo mucho en desarrollarla,
pero también será el año en que deberemos empezar a ver cómo esto se aterriza en cosas útiles y concretas, más allá de decir utilizo ChatGPT para cualquier chorrada, sino que la inteligencia artificial vuelva a ser el motor de herramientas que sean útiles y que la gente quiera utilizar. Y por ahí yo lo que veo es esto, tendencia en miniaturización de modelos cada vez más pequeños, más eficientes y que se puedan utilizar en dispositivos más comunes para todo el mundo. Que no tengas que depender de un gran centro de datos para hacer una consulta ChatGPT. Genial. Oye, Xavi, una cosa que estuve hablando con Euge hace un par de podcasts. No sé si sabrás del tema o cómo, pero no sé si 2024 también será el año de la computación cuántica o de que empezaremos a ver computación cuántica con modelos de IA. Porque te traigo ahora el tema de IBM. Es verdad que IBM parece que está sacado del mercado ahora mismo de IA, como que no se ha escuchado mucho, pero hace una semana y media lo trajimos en la newsletter, que han presentado ya su plan hasta 2030-35 de pues, los hitos que quieren conseguir en el tema de la computación cuántica, y han hecho ya el primer chips que han superado los 1000 qubits de información, ¿no? Que sería un hito de computación cuántica. ¿Sabes? Yo me pregunto, ¿veremos a lo mejor también en 2024 algo de computación cuántica con IA? La verdad es que aquí sí que no tengo ni idea, estoy un poco desconectado de toda la parte de la computación cuántica. Es otra de estas cosas que de momento a mí me suena un poco a magia negra cómo puede funcionar y cómo se le puede sacar partido. Sé que tenía limitaciones o aplicaciones muy concretas donde funciona mucho mejor que la computación tradicional y otras áreas donde no tiene tanto sentido utilizarla. Mi duda es si el modo en cómo entrenamos las inteligencias artificiales se adecua bien a cómo computa la computación cuántica, que por lo que tengo entendido, esto funciona un poco diferente. La verdad no me voy a mojar mucho porque no tengo una relación clara de lo que es el tipo de tecnología que estamos utilizando ahora, cómo se puede potenciar con computación cuántica. Pero lo que está claro es que cualquier tecnología que mejore la capacidad para computar información del modo en que nosotros necesitemos, pues va a mejorar la tecnología existente, sea la inteligencia artificial o sea otro tipo de tecnología. Y que al final yo tengo la sensación de que lo que consigues con la inteligencia artificial o con cualquier desarrollo tecnológico son piezas de puzzle que tú vas juntando, piezas de Lego que puedes juntar de diferentes maneras. Igual la computación cuántica no es la puerta a inteligencias artificiales más potentes a corto plazo, pero es la puerta a poder conectar algo a las inteligencias artificiales que estamos utilizando ahora mismo que le permita hacer cosas más sorprendentes. Yo creo que al menos esto a corto plazo, si se consigue que la computación cuántica sea una realidad, lo veremos. Y luego, pues, deberemos empezar a aprender a utilizar esas tecnologías. La dichosa curvita de Gartner. Sacas una tecnología y hasta que no la aprendes a utilizar y te das de bruces contra todas sus limitaciones que no prevés, no puedes, pues, empezar a sacarle provecho de un modo sostenido. Por eso, con la computación cuántica, de momento no diré que soy escéptico, pero sí que creo que va a ir más lento que todo lo que estamos viendo con la inteligencia artificial. Xavi, y ya sé que tú eres muy pragmático, yo soy como más que me voy enseguida a 100 años vista y sueño con cosas un poco abstractas, ¿no? Como sería la IA, alucino un poco. Pero vamos a hacer un ejercicio porque hay mucha gente que tiene miedo a la IA, ¿no? Tiene miedo a quedar sin trabajo. ¿Qué pasa si se maximiza la creación de clips y destruye a los humanos? ¿Qué pasa a medio plazo si acabamos teniendo humanoides y los hombres acaban teniendo mujeres IA? ¿Sabes? Hay como muchas cosas que muchas seguramente vienen heredadas de mucha ciencia ficción, pero ¿cómo ves tú todo eso? Bueno, yo de momento lo veo como una tecnología que nos ayuda a solucionar cosas. Y de lo que has dicho tú, mi visión es bastante pragmática. Me cuesta ver esa proyección a corto plazo de que esta tecnología por sí misma pueda ser una amenaza. Yo siempre pongo que si tienes que coger algún experto de referencia, cojas a Yann LeCun de Meta, porque siempre me parece la voz más sensata a la hora de explicar estas cosas. Y como lo explica él, es muy complicado de que esta tecnología dé ese siguiente paso a convertirse en una superinteligencia capaz de tener conciencia propia e intenciones propias. Y además también explica algo que a mí me parece muy coherente, que es que, sobre todo relacionado con el tema de la regulación,
que es que igual no es tan interesante limitar el desarrollo de esta tecnología, que lo ideal es que haya muchos actores diferentes que sean capaces de desarrollar esta tecnología, porque es menos probable que en el hipotético caso bastante remoto de que esta tecnología se pueda rebelar contra nosotros, no es lo mismo que haya una única superinteligencia o 2 o 3 que haya 50 a O un nivel de millón. poder tener un control. Exacto. No va tanto en esta línea tampoco del escenario apocalíptico, porque él no lo ve plausible a corto plazo. Dice que se tendría que desarrollar algo nuevo que se puede producir en años o puede tardar décadas. Yo siempre pongo la analogía de cuando el hombre llegó a la Luna ya nos veíamos en Marte y casi que no hemos vuelto a la Luna. O sea, la tecnología no evoluciona de modo exponencial para siempre. Llega un momento en que te encuentras con un techo, exprimes mucho un descubrimiento nuevo y luego te encuentras en una meseta de decir, bueno, la tecnología da para lo que da, hasta que no descubramos algo nuevo no metemos otro acelerón. Sí que es cierto que entre los grandes descubrimientos tecnológicos cada vez pasa menos tiempo, por lo que sería razonable entender que el descubrimiento necesario para dar otro salto importante se produzca en un lapso relativamente corto de tiempo. Pero yo no veo que esto vaya a suceder en el escenario más apocalíptico donde la inteligencia artificial pueda destruirnos a nosotros. Otra cosa es que nosotros podamos destruirnos a nosotros mismos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Esto ya sería otro escenario que quizás sea más plausible, pero si no nos hemos destruido dándole al botón atómico, pues supongo que tendremos suficiente autocontrol para tratar de no hacer que estas herramientas sean más perjudiciales o más dañinas que beneficiosas. Sí que es verdad que tampoco sabemos cómo pueden ser las amenazas que vengan de la inteligencia artificial o cómo se pueden empezar a agredir en ese equilibrio geopolítico los países gracias a la inteligencia artificial, por lo que los periodos de transición también serán, pues eso, generarán dudas o serán difíciles de predecir. A nivel de lo que quizás sea más inmediato, que es lo que preocupa más a la gente, que es el desplazamiento laboral, yo aquí siempre he sido más bien optimista, pero es complicado. Hay diferentes puntos que harán que para ciertos perfiles profesionales sea difícil readaptarse. Hablamos mucho de la inteligencia artificial generativa, de cómo puede afectar a determinados puestos de trabajo que ahora veían como la tecnología no podía hacer nada de lo que hacen ellos, pero yo pienso en otros sectores que quizá lo tengan más difícil de reciclarse con otros tipos de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, como es la conducción autónoma. Cuando se empiecen, y no digo que se automatice toda la conducción autónoma, pero, por ejemplo, cuando el transporte de camiones pesados, un tipo de trayecto muy concreto, como puede ser de base principal a base principal, que se realiza básicamente por vías de alta capacidad, autovías y similares, se puedan automatizar. Eso son muchas, son la mayor parte de los kilómetros y horas de trabajo que realizan transportistas. Que luego los humanos igual aún tienen que trabajar en la parte de movimiento por ciudades o por zonas un poco más complejas por seguridad hasta que la IA o esta tecnología avance lo suficiente para que se pueda implementar con seguridad. Es posible, pero a veces pensamos que el trabajo que hace un humano no es reemplazable en su totalidad, pero es que yo creo que no, la inteligencia artificial no va a reemplazar trabajos en su totalidad, va a reemplazar tareas concretas en su totalidad. Y aquí es donde mucha gente se va a ver desplazada porque se va a dar cuenta de que pese a que igual sí que aporta un valor añadido muy concreto que solo puede ofrecer el humano, el resto del tiempo hace tareas que son automatizables. Y esto va a reconvertir muchos puestos de trabajo, no va a eliminar roles, se van a seguir necesitando abogados, ingenieros, arquitectos, pero sí que evidentemente muchas de las tareas que ahora hacen arquitectos, abogados y similares las va a poder hacer pues, programas. El otro día fui al Smart City y entrevisté a Ana, se llamaba, que tiene una startup que se llama Nidus y que lo que ellos han generado con inteligencia artificial es una herramienta para diseñar en la fase de anteproyectos viviendas colectivas, bloques de pisos. Tú le pones las condiciones de la normativa, la superficie edificable, edificabilidad máxima, alturas máximas, bueno, todas las condiciones de contorno, y él automáticamente te genera propuestas de edificios que cumplan un mix concreto. Un mix es apartamentos de una habitación, de 2 habitaciones, de 3 habitaciones. Pues bien, para que os hagáis una idea, que esto es un trabajo complejo que requiere de muchos arquitectos, nos explicó, esto lo están trabajando junto a una de las promotoras principales de España, que lo que hicieron para comprobar si la tecnología funciona o no es coger un producto en cartera, un bloque de edificios ya construidos, y lo rehicieron otra vez
con este programa. Y se dieron cuenta de que el trabajo que habían realizado en varios meses lo hubiesen podido realizar en apenas un par de semanas, pero lo que dejó blanco al que llevaba el proyecto cuando lo vio es que se dio cuenta que la herramienta había propuesto una solución donde cabían 5 pisos más. Es decir, 1 millón de euros que se habían perdido por no haber podido optimizar al máximo el proyecto. Claro, cuando alguien te viene y te dice, vale, la distribución exacta la tiene que hacer un arquitecto, porque son distribuciones muy rígidas. Vale, hay alguna parte que por condiciones de solicitudes del cliente pues no pueden estar contempladas en el programa y el arquitecto lo tendrá que revisar. Pero claro, estamos hablando de que para hacer la propuesta inicial al cliente del estudio previo de habitabilidad, de cuánto te cabrá, del presupuesto aproximado, esto automáticamente, ese primer proyecto ya es representativo de lo que puede ser el proyecto final. Y es meses de trabajo que se hacían, ellos dijeron, en semanas y que cuando optimicen la herramienta igual se harán de un modo completamente automático, porque había mucho margen de mejora con otros tipos de tecnología. Claro, tú ves esto y dices, ¿el futuro del trabajo cuál será? Y a mí lo que me da un poco de miedo, hasta cierto punto, y que esto está pasando más allá de la inteligencia artificial, es que va a ser muy difícil, al menos a nivel de trabajo por cuenta ajena, poder llegar a puestos bien pagados. Porque casi cualquier persona, incluso con formación universitaria, aunque no sea brillante, va a poder hacer el trabajo estándar que hasta ahora se necesitaba para esos perfiles de trabajo. Hay estudios que lo demuestran, que en cuanto metías inteligencia artificial dentro de un proyecto, todo el mundo aumentaba su rendimiento, pero los trabajadores más mediocres eran los que aumentaban más su rendimiento. Por lo que ahora, a la hora de contratar, todo se equilibraba un poco, por lo que la oferta de talento válido para ciertos puestos de trabajo va a pasar a ser más amplia. De modo que la competitividad ya no va a ser por lo que yo puedo aportar de más, porque el empresario dirá, ostras, es que con las herramientas que les estoy dando, casi cualquiera que tenga los conocimientos básicos necesarios para realizar este trabajo lo va a poder hacer bien, sino que va a volver a ser un poco competitividad por sueldo. Y esto ya ha pasado en muchos trabajos y profesiones que históricamente han estado muy bien pagadas. Ingenieros, arquitectos, son los que me vienen más a la cabeza, que es los que conozco más yo. Muchos están ahora infrapagados. Tú ves los salarios a los que acceden y dices, ostras, imagínate cuando otra parte más de su trabajo que realizan a día de hoy también pueda ser automatizable. No es que hagan falta menos, es que casi cualquier arquitecto podrá llegar a realizar ciertos trabajos. Y solo los arquitectos que estén en la parte más alta de la toma de decisiones serán los que realmente aporten un valor añadido respecto a lo que hace la tecnología. Y esto creo que va a pasar en todos los sectores. Y a mí yo creo que trabajo vamos a seguir teniendo, porque al final, si nosotros podemos producir más, aunque el valor añadido que aporte el humano sea poco, el propio mercado intentará satisfacer las necesidades y se van a seguir generando puestos de trabajo. Al final todo será más... mi teoría es, si se genera más riqueza, habrá más riqueza a repartir, aunque se reparta mal, y el estado de bienestar no se debería ver perjudicado, pero sí que los equilibrios estos en que una persona, a partir de su propio trabajo y el valor añadido que aporta a una empresa, podía ascender, podía revalorizarse. Creo que las herramientas de inteligencia artificial lo van a diluir un poco todo esto, porque van a poder hacer gran parte del trabajo de valor añadido que hace a día de hoy un humano, o una parte significativa. Y solo los que realmente aporten algo diferente, como puede ser pensamiento crítico, que a veces tampoco es lo que se valora más en un trabajador, o maneras de trabajar diferente, solo estos, y cuando empiezas a trabajar así, ya sabemos cómo terminas, seguramente terminas montando tu propia empresa, serán los que puedan aspirar quizá a un puesto mejor, mientras que todo lo demás se va a homogeneizar mucho. Esta es un poco mi sensación de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Por otro lado, yo creo que al final cualquier tecnología que mejore los ámbitos de nuestra vida a diferentes niveles debería repercutir en un mejor estado del bienestar. ¿Cómo será ese estado del bienestar? No lo tengo tan claro. Hay veces que me levanto en que simplemente va a desplazar trabajos, pero todo el mundo va a seguir teniendo un trabajo, sea de un modo u otro. Y hay veces que me levanto y pienso, habrá mucha gente que no se va a poder reciclar. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Teniendo en cuenta que vamos a seguir poder produciendo para que todo el mundo pueda acceder a un cierto nivel de bienestar. Pero no sé, a veces me cuesta imaginar el mundo cómo puede ser si todo el potencial de la inteligencia artificial se aplica correctamente. Que esta es otra.
Aquí podemos hablar de lapsos de tiempo o periodos que vamos a necesitar para que esto suceda, porque llevamos un año de ChatGPT y casi nadie paga por el ChatGPT Plus, por lo que tenemos una tecnología súper disruptiva que va a cambiar el mundo y que nadie utiliza a su máximo potencial, al menos a nivel de usuario. Por lo que yo creo que eso también va a ser mucho más lento de lo que se predice. Porque cuando se predicen estas cosas, normalmente cuando se hacen los estudios se tiende a atender solo un factor para determinar el punto a donde vamos a llegar a cierto sitio. Todo el mundo lo estudia desde su prisma. Pues a nivel económico llegaremos así porque hemos visto esta tendencia. Pero vale, igual a nivel económico sí, pero a nivel de desarrollo de la tecnología y a nivel de implementación y a nivel de costes, cuando vas poniendo diferentes expertos, cada uno te pone como un eslabón más, un cuello de botella más que hace que todo vaya a ser un poco más lento. Yo creo que lo vamos a poder digerir. Por muy rápido que evolucione la tecnología, lo vamos a poder digerir. Como resumen del podcast, creo que nos imprimamos la curva de Gartner y a la pared. A la pared, sí. No, pero yo esto lo discutí. Yo la pongo como ejemplo porque creo que sí que la cumple en cierto modo, pero también es divertido ver que los motivos que se esgrimen para que se vaya a producir la curva de Gartner, tú estás al día de las novedades que van saliendo y se las va derribando una detrás de otra antes de que hayamos podido incluso diseñar herramientas donde estas limitaciones serían realmente un problema. Te vas encontrando con la generación de imágenes, pues ahora se quejaban, una de las últimas, es que, claro, lo que tú le pones en el prompt no te lo hace exacto. Te hace una imagen bonita, pero no te hace lo que tú quieres. La última actualización de DALL-E 3 ya era mucho más fiel al prompt. La próxima que se espera de Midjourney, esta se espera que sea la gran mejora que vayan a tener. Y esto con todo. Luego ahora estamos con la parte del cálculo computacional. Es que consumen mucha energía y su coste asociado es muy elevado y necesitan muchos chips, mucha RAM. Ostras, cada semana o diría que literalmente cada semana te aparecen modelos pequeñitos que ya pueden hacer cosas muy bien y que se pueden ejecutar con menos. Va derribando poco a poco todas las barreras que deberían hacer que se cumpla una curva de Gartner normal. Aún así, llegará un momento en que habrá un cuello de botella y en última instancia igual somos nosotros el cuello de botella, que tú quieras implementar esto en una empresa y necesites formar a tus trabajadores, necesites ajustar procesos, y esto sí que va a ser una curva de Gartner, que es donde el ser humano va a ejercer de cuello de botella, porque evidentemente si para hacer eficiente el uso de inteligencia artificial debes hacer que todo tu sistema de procesos se reestructure en tareas distintas, reeducar o formar a los trabajadores para que usen las nuevas herramientas y esperar a que todo se reajuste para que el proceso vuelva a funcionar de forma fluida, pues aquí mucha gente va a pasar lo que pasa con cualquier implementación tecnológica. Esto no sirve, esto no funciona y muchas empresas se darán de bruces precisamente por no gestionar bien el proceso de adopción. Esto también lo tengo en casa con otro tipo de tecnología BIM en despachos de arquitectura, que tú ves lo que puede hacer y es increíble, pero es compleja de utilizar y es muy, muy duro llegar a sacarle partido porque cuando formas a alguien, luego está el factor rotación en las empresas, formas a alguien en una tecnología nueva, se te va el que has formado. O formas a alguien en un proceso, pero tienes uno formado, pero el resto del equipo no tira igual. O formas a la persona que no es adecuada y en vez de ser promotor de la tecnología se convierte en detractor y hace casi comunicación tóxica hacia el resto de compañeros para que digan que antes funcionábamos mejor. Claro, esto sí que va a ser difícil de gestionar a nivel de inteligencia artificial, toda la fase de adopción. Qué bueno. Xavi, yo estaría horas hablando contigo, pero vamos a cortar hoy. Estás súper invitado a hacer ronda 2. Cuando queráis. Y nada, felicidades por tu proyecto. Si queréis seguir investigando temas de ella, Xavi, para mí es como lo haces muy bien, sin extra hype, que alguna vez lo hemos hablado, que te da rabia el tío que se monta los hypes máximos porque a veces lleva las visitas, pero los que se quedan contigo yo creo que nos das esa tranquilidad de saber que lo que escuchamos tiene sentido, lo has estudiado y no estás hablando por hablar. O sea que felicidades por ese súper proyecto. Muchas gracias, Euge. Dejaremos todas las redes de Xavi para que vayáis a su canal y a todos los sitios donde podáis verle. Y nada, gracias también, Álvaro, por que te llamas aquí. Sí. Suscribiros al canal. Chao, chao. Chao. Adiós.